Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente. Hoy les traigo una historia que sinceramente los va a dejar helados. ¿Alguna vez se han preguntado qué vio el Padre Pío cuando sus ojos, esos ojos que veían más allá de lo evidente, penetraron las profundidades del infierno y se encontraron cara a cara con el hombre que condenó a Cristo? La respuesta que vamos a ver hoy los va a obligar a replantearse todo lo que creían sobre la justicia divina y sobre todo, sobre los límites de la misericordia. Lo que el santo vio sobre Caifás, el sumo sacerdote, no fue solo una visión, fue una revelación brutal sobre cómo un corazón se endurece hasta el punto de no retorno. Les pido que se queden hasta el final, porque esta no es solo una historia del pasado, es una advertencia urgente para nosotros hoy. Comenzamos. Amigos hermanos, bienvenidos una vez más a este espacio de fe y reflexión. Hoy vamos a tocar un tema que nos sacude el alma porque vamos a hablar de lo que el Padre Pío presenció sobre uno de los personajes más infames de la historia, Caifás, el sumo sacerdote que orquestó la crucifixión de Jesús, y lo que el santo contó reveló una verdad tan aterradora como necesaria, que hay destinos que se sellan no por un solo acto sino por la dureza persistente del corazón. Todo esto nos remonta al 23 de septiembre de 1918, cuando las llagas de Cristo aparecieron sangrantes en las manos, pies y costado del Padre Pío. La Iglesia Católica inició investigaciones exhaustivas que durarían décadas. Médicos ateos examinaron las heridas que nunca se infectaron, nunca sanaron y sangraron durante 50 años sin explicación científica. Pero fíjense bien, porque los estigmas visibles eran solo la superficie. Lo que pocos saben es que con esas heridas llegó otro don igualmente verificado por la Iglesia. El Padre Pío comenzó a experimentar visiones del más allá con una claridad que aterrorizaba incluso a obispos experimentados. Sus directores espirituales documentaron meticulosamente estos encuentros sobrenaturales y entre todas las revelaciones místicas una destacó por su brutalidad teológica y su precisión histórica: su visión de Caifás ardiendo en tormento eterno. Y yo les pregunto a ustedes, ¿creen que es posible que alguien que conoció a Dios tan de cerca termine así? Déjenmelo saber en los comentarios, porque esto es fuerte, porque importa esto, porque cuando la Congregación para las Causas de los Santos valida las experiencias de un santo está señalando credibilidad. El Padre Pío no era un visionario amateur ni un místico emocional propenso a fantasías, era un sacerdote capuchino cuya vida fue escudriñada con microscopio por décadas, cuyos milagros fueron documentados por médicos escépticos y cuyas bilocaciones fueron testimoniadas por cientos de personas. Cuando un hombre así afirma haber visto algo en el reino espiritual, la Iglesia escucha, y cuando lo que vio desafía nuestras suposiciones cómodas sobre el perdón automático, debemos prestar atención aún más intensamente. Otros santos como Santa Faustina o Santa Teresa también vieron el infierno, pero las experiencias del Padre Pío se distinguían por su especificidad histórica. No veía masas anónimas, veía rostros reconocibles, escuchaba voces y comprendía exactamente por qué estaban allí. La visión de Caifás no llegó como entretenimiento, llegó como advertencia profética. Para entender completamente esto debemos regresar casi 2000 años atrás, a Jerusalén, a los días previos a la Pascua del año 33. Caifás no era un villano de caricatura, era el sumo sacerdote de Israel, la máxima autoridad religiosa, el mediador entre Dios y su pueblo. Había ocupado este cargo sagrado durante 18 años, respetado como custodio de la ley. Su posición le otorgaba un conocimiento íntimo de las Escrituras que pocos poseían. Conocía cada profecía mesiánica, había estudiado a Isaías 53 sobre el siervo sufriente, comprendía las promesas de un rey eterno, y cuando Jesús de Nazaret comenzó su ministerio realizando señales que coincidían precisamente con esas profecías, Caifás se enfrentó a una decisión que definiría su eternidad. Los evangelios registran que Caifás había profetizado sin saberlo la verdad teológica más profunda. Dijo que era conveniente que un hombre muriera por el pueblo. Dios usó incluso los labios de quien conspiraba contra su hijo para proclamar la verdad, pero aquí reside el horror. Caifás escuchó la verdad salir de su propia boca y la rechazó. Vio los milagros, conocía las Escrituras, tenía todo el conocimiento necesario para reconocer al Mesías y eligió destruirlo. El Sanedrín se reunió en su casa aquella noche. 71 líderes religiosos, los hombres más educados de Israel, se congregaron para juzgar al hombre que había resucitado a Lázaro. Trajeron falsos testimonios que se contradecían, y cuando eso falló, Caifás mismo interrogó a Jesús, y entonces ocurrió el momento que selló su destino eterno. Jesús, que había permanecido en silencio, respondió cuando Caifás lo puso bajo juramento: te conjuro por el Dios viviente, dinos si eres el Cristo. Y Jesús respondió: tú lo has dicho, y además veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder. Caifás conocía esas palabras, eran de Daniel 7. Jesús se estaba identificando como la figura divina y Caifás
Comprendió exactamente lo que significaba su reacción al rasgar sus vestiduras, reveló que entendía, pero no las rasgó porque creyera que Jesús blasfemaba, las rasgó porque sabía que Jesús decía la verdad y eligió rechazarla, prefirió mantener su poder político, su posición religiosa, su control sobre el templo antes que someterse al verdadero sumo sacerdote, y en ese momento de elección consciente con conocimiento completo selló su destino para la eternidad. Pero lo que ocurrió después es lo que él Padre Pío vio casi 2000 años más tarde, y lo que presenció sacudió su alma hasta los cimientos. La visión no llegó durante un éxtasis planeado, llegó violentamente durante la celebración de la Santa Misa en la pequeña capilla de San Giovanni Rotondo. Era una mañana de invierno. El Padre Pío había llegado al momento de la consagración. Sus manos sangrantes sostenían la hostia cuando de repente el altar desapareció de su vista. El velo entre lo natural y lo sobrenatural se rasgó y el Padre Pío se encontró mirando directamente al abismo. Lo primero que percibió no fue visual sino olfativo, un hedor tan abrumador que su cuerpo físico comenzó a arquearse. Era el olor de la carne quemándose mezclado con algo peor, el hedor de la desesperación materializada, de la esperanza putrefacta. Testigos presentes reportaron que el Padre Pío pareció congelarse, sus ojos fijos en algo invisible, su rostro blanco como un cadáver, sudando a pesar del frío. Entonces llegó lo visual. El Padre Pío describió que el infierno no aparecía como cavernas de fuego, sino como un lugar de ausencia absoluta, un vacío donde debería existir Dios, pero solo había hambre, y en ese vacío vio figuras, almas retorcidas, y entre ellas reconoció inmediatamente al sumo sacerdote Caifás. No apareció como un hombre ordinario. El Padre Pío lo vio vestido todavía con las vestiduras del sumo sacerdote, pero esas ropas sagradas ahora ardían con fuego que no consumía, pero torturaba eternamente. El pectoral de oro con las 12 piedras preciosas se había transformado en brasas ardientes incrustadas en su pecho, quemándolo sin cesar. El turbante que decía santo para el Señor se había fundido sobre su frente, marcándolo con una parodia ardiente de la santidad que había traicionado cada símbolo de su oficio sagrado. Se había convertido en instrumento de tormento. Sus manos, que habían rasgado sus vestiduras ante Cristo, ahora se rasgaban a sí mismas eternamente, arrancándose la piel que se regeneraba solo para ser arrancada de nuevo, y sus ojos, esos ojos que habían mirado a Jesús y lo habían condenado, ahora ardían con un fuego interior, obligándolo a ver eternamente la verdad que había rechazado. El Padre Pío escuchó sonidos, aullidos que no eran humanos ni animales, el sonido de un alma consciente de su elección irrevocable, pero entre esos aullidos distinguió palabras. Caifás hablaba y sus palabras eran una letanía de tormento. Decía: los había, conocía las escrituras, vi las señales, escuché su voz y elegí mi trono sobre el suyo, elegí el poder temporal sobre el reino eterno, elegí la aprobación de Roma sobre la aprobación del cielo. La voz no mostraba arrepentimiento genuino, hermanos, y esto es clave. El Padre Pío enfatizó que no era la voz de alguien que lamentaba su pecado por ofender a Dios, era la voz de alguien que lamentaba las consecuencias. Caifás seguía odiando a Cristo incluso en el infierno. Su tormento no lo había transformado, lo había cristalizado en su rechazo. El castigo reflejaba perfectamente su pecado, había usado su conocimiento de Dios para destruir a Dios. Ahora ese conocimiento era su tortura porque veía claramente la verdad, pero ya no podía elegir diferente. También había una dimensión táctil. Caifás sentía constantemente el peso de las 30 monedas de plata como una montaña sobre su pecho, aplastándolo sin matarlo. Sentía las espinas de la corona que permitió colocar sobre Cristo brotando desde dentro de su propio cráneo, y había un elemento adicional casi insoportable. Caifás podía ver a través del abismo, podía ver el cielo, podía ver a las almas en gloria adorando al Cordero, podía ver a ladrones y prostitutas reinando como príncipes mientras el sumo sacerdote ardía. Esto no lo llevaba al arrepentimiento sino a una rabia más profunda, una envidia que se alimentaba de sí misma. En ese momento el Padre Pío comprendió algo que cambiaría su ministerio. Caifás estaba en el infierno no porque Dios lo rechazó, sino porque él rechazó a Dios con pleno conocimiento. La justicia de su condenación era perfecta. La misericordia había estado disponible incluso después de la crucifixión. Muchos sacerdotes se convirtieron después de Pentecostés. Caifás tuvo años para arrepentirse, tuvo la resurrección, tuvo las señales apostólicas y eligió perseguir a la Iglesia. Su condenación fue el resultado de una vida de elecciones progresivas contra la luz. Entonces algo más ocurrió en la visión. Caifás volvió su rostro ardiente hacia el Padre Pío y sus ojos se encontraron, y Caifás habló directamente al santo. Estigmatizado Siseo: dile a los sacerdotes, dile a aquellos que llevan las vestiduras sagradas como yo las llevé, dile a aquellos que conocen la verdad como yo la conocía, que el conocimiento sin amor es condenación, que la autoridad sin humildad es tiranía, que el oficio sin santidad es traición. Yo estoy aquí porque preferí ser el sumo sacerdote del templo de piedra antes que arrodillarme ante el verdadero templo hecho carne, y ahora ardo eternamente consciente de que Cristo era quien decía ser él.
Padre Pío sintió entonces en su propio cuerpo el fuego que consumía a Caifás. Por un instante sus llagas ardieron con el fuego del infierno. Gritó con un sonido de agonía tan profundo que los feligreses huyeron aterrorizados, y cuando recuperó la conciencia lágrimas de sangre corrían por sus mejillas. Esta visión reveló una verdad teológica que trastornó a muchos. Existe una categoría de pecado que es imperdonable no porque Dios rehúse perdonar, sino porque el pecador rehúsa ser perdonado. Caifás representa el pecado contra el Espíritu Santo, el rechazo deliberado de la fuente misma del perdón. Cuando alguien con pleno conocimiento elige rechazar la verdad por orgullo, esa elección puede volverse irrevocable. Esta verdad se aclara al comparar a Caifás con Pedro. Ambos traicionaron a Cristo. Pedro lo negó 3 veces con maldiciones. Caifás orquestó su ejecución, pero la diferencia es infinita. Pedro lloró amargamente, su corazón se rompió, aceptó la restauración. Caifás hizo lo opuesto, no lloró por Cristo sino por la perturbación a su poder. No corrió a la resurrección, pagó para ocultarla. La justicia de Dios demandaba que Caifás enfrentara sus elecciones, pero la misericordia estuvo disponible hasta su último aliento. La tragedia del infierno no es que Dios envíe almas allí caprichosamente, es que las almas eligen ir allí persistentemente, rechazando cada oferta de rescate. El Padre Pío enfatizó que la visión le reveló que el pecado mortal no es solo romper una regla, es romper una relación con pleno conocimiento y consentimiento deliberado. Caifás conocía íntimamente a Dios, consintió en destruirlo y nunca buscó restaurar la relación. Cada una de estas condiciones debe estar presente para la condenación eterna. Esto es aterrador y consolador a la vez. Aterrador porque nosotros también podemos endurecernos, consolador porque mientras tengamos vida y apertura a Dios, la misericordia permanece disponible. El destino de Caifás no fue sellado por un momento de debilidad, sino por una vida de elecciones contra la luz. ¿Y qué significa esto para nosotros hoy en el siglo XXI? Significa todo, hermanos, porque cada uno de nosotros enfrenta elecciones similares a las de Caifás. Cada día, cada vez que conocemos la verdad y elegimos la mentira por conveniencia, estamos caminando por el sendero de Caifás. Cada vez que reconocemos lo correcto pero elegimos lo incorrecto por estatus o comodidad, estamos repitiendo su traición. Cada vez que usamos el conocimiento religioso para justificar nuestros deseos o juzgar a otros, estamos llevando las vestiduras del hipócrita. Traicionamos a Cristo cuando elegimos la aprobación de la multitud sobre la verdad. Traicionamos a Cristo cuando priorizamos ambiciones sobre integridad. La visión del Padre Pío no era entretenimiento, era una advertencia de que el camino al infierno está pavimentado con conocimiento rechazado y orgullo cultivado. Consideren ejemplos modernos: el profesional católico que calla ante la inmoralidad de su empresa por miedo a perder su empleo enfrenta una elección de Caifás. El padre que sabe que sus hijos se alejan de la fe pero no hace nada por evitar conflictos repite la cobardía de Caifás. El estudiante que calla ante las mentiras en la universidad por miedo al rechazo social elige como Caifás. Estas no son comparaciones exageradas, son reconocimientos de que el pecado de Caifás es el más común y peligroso: conocer a Dios y elegir otra cosa, y la progresión es siempre la misma. Comienza con un pequeño compromiso, una pequeña mentira, y si no nos arrepentimos crece hasta volverse destino. Caifás no decidió crucificar a Dios un día, llegó a ese punto tras años de pequeñas elecciones. Pero hay otro peligro aquí: la voz de la desesperación. Después de escuchar esto, una voz puede susurrarte: es demasiado tarde para ti, has pecado demasiado, eres como Caifás. Esa voz es una mentira del infierno. El Padre Pío aprendió a distinguir entre la convicción del Espíritu Santo que lleva al arrepentimiento y la condenación del demonio que lleva a la desesperación. La diferencia crucial entre tú y Caifás: si tu corazón se siente convicto hoy, es que Caifás no quería arrepentirse. Tú sí. El hecho de que esto te preocupe prueba que tu corazón no está endurecido. El Padre Pío decía a los peores pecadores: mientras tengas voluntad de arrepentirte, la misericordia de Dios es mayor que cualquier pecado. Él había visto el infierno y por eso comprendía que la puerta del infierno se cierra desde adentro, Dios nunca la cierra. El Padre Pío advertía sobre el peligro del conocimiento religioso sin vida espiritual. Decía: cuidado con ser un experto en religión sin relación con el Dios vivo. El conocimiento teológico es glorioso si lleva a la adoración, pero peligroso si lleva al orgullo. Caifás usaba su conocimiento para controlar a Dios, y cuando el Mesías no coincidió con sus expectativas lo destruyó. Nosotros hacemos lo mismo cuando usamos la doctrina para juzgar en lugar de transformar. El Padre Pío compartió un testimonio con un joven sacerdote que dudaba del infierno. Le dijo: hijo mío, he olido el fuego, he escuchado los gritos y te digo que el infierno es más real que esta habitación. Las almas allí no están sorprendidas, saben que eligieron estar allí con cada rechazo de la gracia. Le dijo al sacerdote: diles la verdad completa, diles que el infierno existe porque el amor respeta la libertad, pero diles también que la puerta del cielo está abierta por la sangre de Cristo hasta el último aliento. Diles que corran a través de esa puerta.
Mientras pueden que no prueben a Dios asumiendo que tendrán tiempo, la diferencia real entre la condenación de Caifás y la salvación no es la gravedad del pecado, es la disposición del corazón. Pedro pecó gravemente, pero su corazón se rompió. Caifás pecó gravemente, pero su corazón se endureció. Tus pecados pueden ser perdonados si estás dispuesto a romperte por ellos. Los pecados de Caifás no fueron perdonados porque él nunca quiso perdón, quería tener razón. Esta es la esencia del pecado imperdonable. La disposición que rechaza la fuente del perdón, y esos muros se construyen con miles de pequeñas elecciones. Pero escuchen bien, la misericordia de Dios es más poderosa que tu pecado. Si reconoces tu semejanza con Caifás y ves que has elegido tu comodidad sobre Cristo, hay una acción que puedes tomar ahora. Arrepiéntete, simplemente arrepiéntete. No necesitas sentirte perfecto, solo necesitas decir: Dios, he estado equivocado, lo lamento, quiero cambiar. Esa simple oración rompe el poder del infierno. El Padre Pío prometía: si puedes decir Jesús, confío en ti, y tratar de vivirlo, no puedes ir al infierno. La instrucción concreta del Padre Pío era examinar la conciencia diariamente. He conocido la verdad y elegido la mentira. Arrepiéntete, he usado mi conocimiento para juzgar. Pide perdón, he priorizado mi ambición sobre la fe. Reordena tus prioridades. He perdido el sentido del pecado. Corre a confesión. Estoy posponiendo el arrepentimiento. Detente, mañana no está garantizado. Mantén tu conciencia viva. La velocidad del arrepentimiento es crucial. Caifás tuvo años y nunca lo hizo. No cometas su error ahora. Déjame hablarte a ti directamente. Si has estado alejado, si has estado posponiendo tu conversión, la visión de Caifás fue dada para despertarte. Dios te ama más de lo que comprendes. La misericordia está disponible, pero requiere tu respuesta. No importa lo que hayas hecho, Cristo murió por los indignos. Pedro, Pablo, María Magdalena, el ladrón, todos fueron salvados porque dijeron: si tú puedes hacer lo mismo. Aquí hay una oración que puedes rezar ahora mismo. Señor Jesucristo, Hijo del Dios viviente, ten misericordia de mí, un pecador. Reconozco que he estado eligiendo otras cosas por encima de ti. Reconozco que merezco el destino de Caifás, pero confío en tu misericordia que es mayor que mi pecado. Perdóname, límpiame, cámbiame, no me dejes endurecer mi corazón. Ayúdame a vivir para ti. Amén. Si rezaste con sinceridad, acabas de dar el paso más importante. Ahora ve a confesarte. Encuentra a un sacerdote, recibe la absolución. Regresa a la Eucaristía. La diferencia entre santos y condenados no es que los santos nunca caen, es que siempre se levantan. Caifás eligió su trono sobre el de Cristo, eligió destruir la verdad en lugar de someterse a ella, y ahora sufre las consecuencias, no porque Dios sea cruel, sino porque respeta la libertad humana. El verdadero motivo de su condenación fue que condenó a Jesús en su corazón y nunca se arrepintió. Vio la evidencia y eligió suprimirla. No fue ignorancia, fue rechazo deliberado. Si esta verdad te perturba, déjala perturbarte hasta la acción. Comparte este mensaje, suscríbete y elige diferente a Caifás. Elige la humildad, elige la verdad, elige a Cristo, porque la visión fue dada para salvar, y si te salva a ti, el sufrimiento del Padre Pío habrá servido su propósito. La misericordia está disponible, la puerta está abierta, pero la elección es tuya. Elige sabiamente, elige a Cristo. Amigos, si han llegado hasta este punto, es porque algo en su interior les dice que esta advertencia es real. Les pido de corazón que se suscriban al canal para no perderse estas enseñanzas que pueden cambiar su vida. No se vayan sin dejar su like, es un pequeño gesto que ayuda a que este vídeo llegue a otras almas que necesitan escuchar esto. Y quiero retarlos a algo: dejen un comentario aquí abajo escribiendo: Jesús, yo te elijo a ti sobre todo lo demás. Al escribirlo están rompiendo con la actitud de Caifás y declarando su lealtad a Cristo. Ahora les recomiendo ver el siguiente vídeo que aparece en pantalla, donde profundizamos en más visiones reveladoras. Que Dios los bendiga y les dé la fuerza para elegir siempre la luz.